Pelayo Sánchez, que contiene ahí buena rueda. Johannesen. Vamos, Pelayo. Vamos a ver qué le puede pasar. Y le va a pasar, y le va a pasar, y le va. Vamos a ver qué le puede pasar. Apretando ahí en el sprint final. Vamos a ver esa moto ahí. Aguanta Pelayo, aguanta Mayhofer, aguanta Pelayo, gana Pelayo. Bueno, enorme, enorme. Victoria para el asturiano Pelayo Sánchez. Primera victoria de la temporada para el equipo Movistar. Segunda victoria como profesional para él después de la que consiguió en la Vuelta a Asturias del año pasado. Y recuerden esa gran etapa que hizo el último día en Guadarrama, quedando tercero en la etapa final, en la etapa casi reina, podríamos decir, de la Vuelta, por delante de Wout Poels, por detrás de Wout Poels y de Remco Evenepoel. Gran victoria para Pelayo Sánchez. Ahí está el guaje también, el auxiliar del equipo asturiano. Sonriente Pelayo, porque parecía en principio que había corredores más rápidos que él. Pues ha sabido medir bien esa distancia y dejar esa presión a la parte final, que le arrancasen en el sprint, y esa frescura y en las piernas. Y recordemos, de una jornada nuevamente muy exigente, con un grupo muy selecto, y en el que ha habido esa caída, en esa lucha que también estaba por delante Igor Arrieta, y esa victoria para el ciclismo español de Pelayo Sánchez, del corredor de Movistar. Sí, sí, bravo, porque además el equipo ayer también trabajó ya muy bien. Y en una etapa aquí hay una participación de un nivel muy alto, Ahí llega también Javi Romo, Mühlberger, todos felices, ¿no?, por la victoria que acaba de conseguir este corredor. Joven también, 23 añitos. Ya lleva en el World Tour desde el 21. También pasó a profesionales con 20 años. Y aquí este ataque de McNulty que... Ah, no, de Marc, era de Marc, ha sido bueno. Pero Mayhofer, que rápidamente sabía que tenía que salir a esos cortes porque era el más rápido. El problema es que ha entrado en la última curva. Se ha visto en cabeza, yo creo que ha dicho, ya no me queda otra, ¿no? Bueno, ha jugado bien sus cartas, y sobre todo Pelayo Sánchez ha sabido mover bien esa ficha, ¿no? De dejar la presión a un hombre más rápido en teoría, y llegando con esa frescura en las piernas, porque recordemos que ha sido una jornada exigente, con las fugas de Igor Arrieta, la neutralización, y ha tenido esa capacidad, ¿no?, de mover bien, buscar el exterior y no dejarse llevar por la parte de las vallas, y consiguiendo esta victoria importantísima, y sobre todo arrancando, ¿no?, la temporada con un triunfo con un grupo selecto, y Vlasov nuevamente en el podio, pero en esta ocasión tercero, 2 segundos y tercero el corredor de Bora Hansgrohe. ¿Cómo ha mirado a Mayhofer a ver si le tenía o no?